y creo que está por empezar su periodo de gobierno en el Ejecutivo el próximo lunes. Jacobo, buenos días. Les saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo evaluar esta situación? ¿Cómo analizarla? ¿Cómo entenderla? ¿Y qué posibilidad de duración en el tiempo va a tener este acuerdo, tomando en cuenta las posiciones en teoría o entre comillas radicalmente distintas que tiene, creo, con el Pachacuti o con la izquierda democrática? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Sí se escucha bien, ¿verdad? Todo Sí, sí, perfecto. sí, Te sí, Listo. escuchamos. perfecto. Buenos días, Licenia, Alexis, un gusto y un saludo a la audiencia. Bienvenido. Eh, y encantado, como siempre, estar acá. Eh, a ver, digo, lo que en teoría debería ser algo que es un puro trámite, ¿no? Esto de instalar la sesión para elegir al menos esa fase de arranque de la Asamblea, ¿no? Las primeras autoridades y todo esto. Pues al final, claro, como vivimos en el cortoplacismo, como vivimos, yo siempre lo diré y me mantengo en ello, en el país de los engaños, donde creemos que resolvemos los problemas, las heridas, y no lo hacemos, entonces luego todo nos explota. Y cuando nos explota es como que luego vamos corriendo detrás a ver qué ha pasado, y al día siguiente ya tenemos una nueva cosa. Entonces, lo que quiero decir, Lisenia, esto es fruto de la debilidad propia que tiene no solo el sistema político, el régimen presidencialista ecuatoriano, la cultura política, la debilidad que ya veíamos en esta victoria por tener un bloque tan minoritario del presidente electo, sino que se suma, lo que digo, es toda esta serie de falta de pactos de verdad, falta de acuerdos y de gobernabilidad de verdad, y estas cosas que hacen las élites políticas ecuatorianas, que es sobre la marcha cada semana, vamos viendo cómo resolvemos las cosas. Así que, en fin, podíamos pensar, ¿no?, que esto iba a ser algo un poco más sólido, al menos esta primera fase de alianza de los socialcristianos con Creo, el supuesto acuerdo que había, y que por lo menos ahí no iba a haber mucha sorpresa. Pero, insisto, y cierro la idea, si esto no estallaba ahora, iba a estallar en la siguiente sesión, o dentro de un mes, o 5 meses, o un año. Y el problema de fondo sigue siendo que no hay las condiciones en las élites políticas, en la cultura o en el diseño institucional para hacer esto duradero y gobernable. Para mí ahí está el problema. Hola Jacobo, ¿cómo vas? Un gusto poder conversar contigo. Más difícil que pactar una entrevista con el integrante del nuevo gobierno, déjame decirte. Oye, la elección de este fin de semana, decía hace un momento Rafael Correa que Guillermo Lasso ha cometido un grave error al entregar a Pachacutic el control no solo de la asamblea, sino del consejo de administración, y hay que entender por qué la importancia de este organismo, ¿no? Es el que califica los proyectos de ley, es el que califica los juicios políticos para que pasen a las comisiones y demás. Hace un momento también yo le leía al expresidente Alicenia y a quienes nos ven y nos escuchan un extracto de un comunicado de Pachacutic publicado el 24 de marzo donde Yacu Pérez advertía de que ellos podían ser gobierno incluso antes del 2025. ¿Cómo entender esas señales? Es que yo estoy de acuerdo. A ver, digo, más allá de error o no error, la consecuencia de esto es que me parece que el escenario se hace todavía aún más débil y aún más incierto. Porque mal o bien, a unos les gustará, a otros no, esa especie de acuerdo que empezó siendo electoral con los socialcristianos, pero que parecía, ¿no?, que se iba prolongando poco a poco en el paso del tiempo, en los últimos días, a unos les gusta, a otros no, era la carta más fiable que podía tener Lasso para gobernar. Es decir, aunque no sean cogobierno, ojo, que son dos cosas diferentes, pero si quieren, entendámoslo más como reparto de poder, como, si quieren, operador político, ¿no? Entonces, Lasso necesitaba a Nebot, a los socialcristianos, porque dentro de su espectro ideológico, incluso de élites y de estatus, son los únicos que hay, que tienen un bloque más consolidado, con más historia, con más experiencia, y si quieren una derecha un poco más pragmática y versátil, que era la que le podía ayudar, por lo menos en esta primera fase de gobierno, para empezar a consolidarse en el poder. Entonces, insisto, me parece que la consecuencia de esto, y claro, haber desechado eso para ir con Pachacutic,
y la izquierda democrática, pero sobre todo para centrarme en lo que dijo Alexis, en Pachakutik, es que yo creo que Pachakutik es lo contrario. Es decir, hoy en día Pachakutik es una fuerza muy incierta, es decir, va a tener elecciones internas, hay una división interna. Miren, no vayamos lejos, comparen el discurso de Salvador Quispe con Guadalupe Llori, y son dos personas que piensan lo mismo, que apoyaron lo mismo. Si ustedes leen sus discursos, parece que te están diciendo dos cosas diferentes. Así que imagínense cuando vayamos a Yacu Pérez, a Isa, a otra serie de cosas. O sea, hay una incertidumbre ahí dentro que no te garantiza absolutamente nada, y sumaría otra cosa más, la falta de experiencia de Pachacuti como parte del sistema. O sea, a ver, me refiero a tener estos roles tan fundamentales, sea en el CAL, en la presidencia de la Asamblea o lo que sea, en el manejo de la institucionalidad. No digo que sean nuevos, no digo que nunca han estado ahí, pero tener el rol, el papel que le están dando ahora, y yo me alegro, ojo, que yo no tengo nada en contra y en buena hora, pero quiero decir que hay que señalar estas deficiencias, estas debilidades, inexperiencia, falta de cohesión interna, porque esto es lo que le puede estallar a Lasso, pero en cualquier día. Así que, y ya no hablemos siquiera de la distancia o polarización ideológica que puede haber entre ciertas fuerzas o cuadros de Pachacuti con el propio proyecto de Lasso. Y cierro la idea, o sea, los tratados de comercio, por ejemplo, si por más que mucha gente diga que Pachacuti puede ser en algunas cosas de derecha, en otras cosas ambivalente, creo que estamos de acuerdo que Pachacuti también hay cosas que nunca va a coincidir con Lasso. Puede ser en temas financieros, puede ser en temas de tratados de libre comercio, porque eso afecta al campo y en el campo está su base. Entonces, otra cosa es que luego, pues en el Estado, por ejemplo, yo estoy seguro que Pachacuti puede aprobar privatizaciones, puede aprobar otra serie de cosas que ya vimos en el discurso de Yacu. Pero que ya han aprobado en este periodo legislativo anterior, Jacobo, para no irnos muy lejos. Izquierda Democrática y Pachacuti apoyaron la ley humanitaria y apoyaron la última ley para privatizar el Central. Así es, pero Alexis, claro, pero dos cosas señalo muy rápido. Uno, una cosa son cositas puntuales, aunque no son cosas menores, pero otra cosa es sostener un proyecto, un acuerdo de gobernabilidad 4 años, habiendo distancias en temas muy específicos. O sea, podemos hablar tema minería, petróleo, o sea, la presión que va a haber de grupos empresariales sobre Lasso en esos temas, no va a poder Lasso prometer que no va a haber extractivismo, que no va a poder afectar en el tema comercial a ciertos sectores donde están las bases de Pachacuti. O sea, yo lo veo muy complicado. Y la otra cosa que te decía es que ahora es un nuevo momento también. Es decir, insisto, en ese momento eran 4 o 5 asambleístas de Pachacutic, pero ahora todo el foco está ahí. Son un gran bloque y aparte vienen elecciones internas, vienen después de un éxito electoral. O sea, es un momento muy complicado para poder sostener algo que se pueda parecer a cierto acuerdo de gobernabilidad y todavía ni siquiera hay eso. Así que mucha debilidad, mis queridos colegas, creo yo. Jacobo, ¿cuál va a ser la consecuencia del hecho de que, creo, el partido de gobierno comience su gestión traicionando un acuerdo que ha firmado con el Partido Social Cristiano? Porque tiene un documento, el Partido Social Cristiano lo evidenció, hay un documento firmado, ellos se comprometieron a hacer una cosa y finalmente terminaron haciendo otra. Eso podría dar una perspectiva de lo que va a ser ese gobierno. Tenemos una larga lista de promesas que hizo el señor Lasso para ganar la presidencia de la República, pero si comienza con esto, traicionando un acuerdo, no cumpliendo con su palabra, ¿qué podemos esperar? Claro, fíjate, yo decía al principio una sesión pues que debería haber sido más trámite que otra cosa, se convierte en algo de repente que nos tiene a todos analizando, porque tú lo has dicho, Lisenia, es que el tema de cómo se ha dado esta ruptura con el PSC, o sea, no es cualquier cosa, es decir, porque incluso hasta pudiéramos decir, no, bueno, no pasa nada, porque ahora por aquí va a encontrar un camino sólido, que ni siquiera es el caso, pero aun siendo eso, o sea, lo que ha pasado con el PSC no es cualquier cosa, o sea, que te saquen un comunicado mostrándote un correo electrónico diciendo que has traicionado la palabra, no es cualquier cosa, y las consecuencias de esto es que Lasso ya va a tener ahí un adversario, que no es cualquier adversario, que entra dentro de su espectro ideológico más cercano, además. Entonces se queda sin su aliado ideológicamente más cercano, se queda sin un aparataje político que Lasso no tiene,
Y ya no hablemos a nivel de élites políticas y económicas. Yo siempre recuerdo que lo que dio paso a los forajidos, a Correa y otra serie de cosas, es decir, a la crisis del sistema de partidos desde el año 2000 y demás, fue que las propias élites, los poderes económicos de este país no se ponían de acuerdo, estaban divididas, sierra, costa, banca, industrial. Si vamos a ir otra vez hacia ahí, es que Lasso no veo ningún atisbo de solidez y gobernabilidad por ningún lado. Así que, y ya por último, otra cosa que señalaría, Lisenia, la imagen que das también de confianza de cara al sector privado o al sector internacional. Es decir, si esa alianza de lo que estaba jugando era con decir la unión es necesaria para recuperar el país, para dar confianza a la inversión y no sé qué, si las propias élites o la propia derecha no se pone de acuerdo, o sea, ¿qué imagen ya estamos dando de confianza? ¿Qué estamos proyectando con todo lo que va a venir ahora? Y por último, Lisenia, a ver, yo era consciente de que todo lo que Lasso ha prometido, ha dicho en la campaña, la realidad le iba a sobrepasar. Yo hasta ahí, digamos, que lo podía entender. Pero que tu socio más poderoso de repente termines así, antes de empezar el gobierno, la verdad me parece una cosa bien osada, pero supongo que ha habido por detrás operaciones, presiones y otra serie de cosas que ya iremos sabiendo. Tal vez. Hay un millón de cosas para preguntarte. Verás, yo quiero que hagas un repaso, Jacobo, de lo que han sido las alianzas de Creo también, porque recordemos que en la elección del 2017, Creo se junta con Suma y esa alianza parlamentaria duró 2 meses, me parece, en la nueva asamblea. Hoy pasa algo similar con el Partido Social Cristiano, que no superó ni la primera sesión de la asamblea actual. Ahora, digamos, hay una alianza también coyuntural que es con Pachacuti, la izquierda democrática, donde también hay una alianza que es de esta minga entre IDE y Pachacuti, que ya veremos también si es que se sostiene en el tiempo. Y decía Jacobo, es la falta de un operador político. Yo todavía no identifico quién es precisamente en la bancada de Creo ese operador político, César Monge, Diego Ordóñez, no logro identificarlo. Pero por otro lado, estas rupturas también pueden ser parte de una teatralidad a la cual la política ecuatoriana también nos ha acostumbrado. Y detrás de estos personajes, de Guillermo Lasso y de Jaime Nebot, está otro Jaime que es Durán Barba, que es muy bueno también para hacer los guiones de estas telenovelas. Entonces, yo sí me planteo esa inquietud y te la traslado a ti. ¿Qué tan real es la ruptura entre Nebot y Lasso, entre el PSC y Creo? A mí me cuesta creer que haya teatro aquí, la verdad. Me cuesta creerlo por cómo se han dado las cosas, las circunstancias, por cómo también se ha comunicado o incluso teatralizado, si quieres, porque, insisto, ya cuando hablas ya de traición de palabra, cuando muestras correos, o sea, me parece que no es el caso. No creo que haya detrás de aquí teatro, más bien usando, mira, ya que has mencionado Durán Barba, es que el problema, querido Alexis, yo creo que en este país, o en el mundo en general, si quieres, se pone mucho dinero y tiempo y recursos humanos para ganar campañas y se contratan a los mejores y viene Durán Barba y el Ecuador del encuentro y todos fascinados y el problema es que termina la campaña, ganan las elecciones y todos se olvidan de lo que viene después y ahí es donde está el problema, es decir, yo creo que esta gente lo que ha hecho es, bueno, qué bonito, el Ecuador del encuentro, sirve para ganar, no lo han conceptualizado, no lo están construyendo, ni tienen la intención de sostenerlo. Entonces, como viven de puro eslogan, de puro humo y de pura campaña, luego al día siguiente no tienen el equipo político, los operadores o los pensadores, llámalo como quieras, para hacer realidad. Ojo, ya no les digo ni las promesas ni el programa electoral, al menos el concepto de país que te ha permitido ganar y que necesitas para sostenerte en el poder. Entonces, tal vez ahí, y no sé, es una hipótesis, porque yo, Alexis, tengo las mismas dudas que tú. Una hipótesis mía es que justamente, a ver, Creo no tiene una historia parlamentaria consolidada, fiable, porque no tiene para mí esos grandes operadores, como sí puedes ver en los socialcristianos o en otros sitios, y por lo tanto me parece que ahí este grupo, tal vez más relacionado con la vieja democracia popular, porque tú has mencionado a Diego Ordóñez, que son los que han cogobernado algunos de ellos con Moreno, ¿verdad? Creo que por ahí es donde tal vez se han movido los hilos porque no quieren nada
que les pueda fiscalizar, que les puedan investigar. Yo creo que quieren cerrar en falso, como siempre, el capítulo de Moreno. Quieren hacerle olvidar a la gente lo que ha sido Moreno, quién ha estado gobernando por ahí detrás, y rápidamente para hacer eso necesitan aislar al correísmo y empezar otra vez un nuevo capítulo sin el correísmo, y entonces unir a todos por ahí y vamos viendo lo que sale. Yo recuerdo una cosa a la ciudadanía y cierro la idea. Esta es la misma película 2018, colegas. O sea, la diferencia es que los socialcristianos están aparte, pero en 2018 nos vendían lo mismo, con el 7 veces sí, es decir, hay que enterrar el correísmo, hay que enterrar la corrupción, uniéndonos todos vamos a superar las cosas. Felicitaban que había una mujer amazónica en el Consejo Nacional Electoral de Pachacuti, ahora hacen lo mismo con Guadalupe Llori. Genial, si yo estoy a favor de eso, me encanta, pero creer que eso va a arreglar los problemas, va a dar gobernabilidad al país o va a crear un Ecuador mejor, yo es que ya mis 35 años creo que me empiezan a pesar, mis queridos colegas. Jacobo, ¿qué tan posible va a ser llegar a ese Ecuador del encuentro, a tener esa gobernabilidad que llaman estos sectores que ahora felicitan la elección de las autoridades de la Asamblea en medio de la forma como se dio, pero que no piensan lo mismo si se habría dado con el otro acuerdo? Me refiero al del Partido Social Cristiano y UNES. ¿Qué tan fácil va a ser llegar a esos objetivos del Ecuador del reencuentro, de la gobernabilidad, ignorando, aislando y tratando de sepultar a una fuerza política importante que obtuvo el 48% de la votación en la elección presidencial, como es UNES? Sí, no, para mí ya no hay Ecuador del encuentro. O sea, a ver, nunca lo hubo, pero yo sí, a ver, ojo, yo sí reconocí y sigo pensando, no sé, tal vez soy muy ingenuo, que Lasso o cierta parte de Creo o del entorno de Lasso sí entendió que había que cambiar, había que dar un giro, ya no solo por utilitarismo, ¿no? Para ganar las elecciones, sino que estaban tomando conciencia realmente del nuevo país, de las dificultades, de que tanta polarización ya era imposible sostener y que en cierta forma sí se estaban creyendo o querían aplicar esto del encuentro. Pero claro, es que ahora estamos viendo lo que ya más o menos veíamos también en campaña, que el encuentro es todos menos esa gran parte de la población, pero ya no solo eso, Lisenia. Todos menos la mitad del país. Sí, pero claro, si le sumas a los socialcristianos, es que ya no es solo cuestión de números, es que estás descartando del Ecuador del encuentro a las dos fuerzas más fiables, nos guste o no. Insisto, esto no es un tema de preferencias, pero las dos fuerzas más consolidadas, más fiables en el sentido de operadores con experiencia, digamos, de cierta versatilidad para buscar acuerdos dentro del sistema, que tienen experiencia de gobierno, ¿verdad? Entonces, si te desprendes de eso y te lanzas a los brazos de Pachacuti, que ya hemos dicho los problemas que hay, y la IDE, que está bien, si la IDE finalmente es como una especie de bisagra, puede gobernar para aquí, para allá, y bueno, pues tiene cierta formación política, cuadros, pero la IDE es una parte así del problema así que tiene Lasso. Conclusión y cierro la idea. Si quieres un encuentro de verdad para un país como este, en las actuales condiciones, las cosas no empiezan así, buscando acuerdos a ver qué va saliendo, colegas. Las cosas empiezan convocando de verdad a un gran acuerdo, reconciliación, discusión. Vean Sudáfrica con Mandela, vean España, hay 800.000 casos de esto, pero tú empiezas convocando y empiezas transparentando. Hay una negociación abierta al público, donde están claras las normas, el tipo de acuerdos que se pueden llegar, y a partir de ahí bajamos y materializamos el encuentro. Lo que nos quieren vender aquí es, no, que es que aislando a la mitad y haciendo aquí 2 o 3 triquiñuelas, vamos a ir hacia un país nuevo y mejor. O sea, insisto, yo soy joven, pero mis 35 años pesan ya para creer en nada y estas cosas. Jacobo, te traslado una pregunta que me envía un oyente. ¿Cuánto hay de cierto sobre esa teoría de la conspiración que a través de esta jugada a la que se refirió hace un momento el expresidente Correa, que creo habría citado este acuerdo con Nebot y con Correa, con el PSC, con UNES, tiene que ver con el intento para borrar de un solo plumazo y para acabar de un solo plumazo con Nebot y con Correa?
Si ese es el objetivo, me parece que están perdidos, porque para que eso ocurra, tiene que ocurrir, entre otras cosas, ¿no? Y desordenadamente y no linealmente. Uno, una gran inyección de dinero que le permita a Lasso resolver problemas urgentes y que empiece como a ganar esta legitimidad ante la opinión pública, que le empiece a dar popularidad y que eso haga que dentro de los bloques que hay en la Asamblea, pues se vaya desprendiendo todo y se vaya formando una mayoría más amplia. Es decir, es que yo no veo otra forma. Es decir, lo voy a decir de otra forma. Si tú quieres enterrar de un plumazo a las dos fuerzas, digamos, más, por diferentes indicadores más fuertes que hay en la Asamblea, tienes que ir a la hipótesis populista clásica, es decir, el presidente versus el sistema. Es decir, estos dos los quiero enterrar, tengo que hacer plebiscitariamente enfrentarlos para que sea la ciudadanía con una nueva asamblea o en una consulta popular o en el momento en que sea, donde ese gran plebiscito diga, toma, te damos el poder que ahora no tienes para que vayas por la línea trazada y enterramos a estos dos. Pero para que eso pase, yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, me parece que tienen que pasar muchas cosas que a día de hoy no van a pasar. E insisto otra vez, colegas, es que no vayamos muy lejos, el tema de Pachacuti. O sea, esta endeble coalición que has hecho, cuando haya elecciones en la CONAIE, ¿qué? Cuando tengas que empezar ya a tomar decisiones importantes, ¿qué? Es decir, y si eso se desmorona, ¿qué? ¿Cómo vas a ganar? O sea, ya no tienes a Correa, a Nebot, no tienes a Pachacuti, ¿con quién gobiernas? O sea, no, me parece que no creo que ese era el objetivo más bien cortoplacista, como siempre, en las élites políticas de aquí, era, con el correísmo no puede ser, están planteando una comisión de la verdad, qué Y otra miedo. cosa, Jacobo, que a la par de esta pregunta que planteaba el oyente es, ¿qué tan viable va a ser para el gobierno del presidente Lasso hacerlo, es decir, gobernar, ejercer el poder, fijándose mucho en lo que dice la tuitosfera y dando gusto a esas barras bravas y a todos esos hooligans que están en las redes incendiándolo todo y que tienen también espacios en los grandes medios de comunicación? Bueno, eso es lo que trató de hacer de Moreno, eso es lo que trató de hacer, no Moreno, porque Moreno ni existe, ¿no? El señor Roldán, María Paula Romo, ¿verdad? Así gobernaban ellos, ¿no? Yo tengo guardado un video, luego les mando, donde Roldán dice, en octubre del 2019, la gran mayor parte de la población ecuatoriana apoya el retiro del subsidio a los combustibles. O sea, días antes del mayor estallido social que ha habido en la historia reciente. ¿Por qué dijo eso? Porque gobernaba con 3 o 4 medios y 3 o 4 voceros de la tuitosfera. Es decir, si van a replicar eso, están condenados al fracaso desde ahora. Y perdonen que lo diga así. Si encima de tuitosfera y medio hablamos de que quien está celebrando esto es los Pelagatos, Carlos Vera y no he visto mucho más, creo que Vivanco, pues hombre, si con eso van a enterrar a Correa y Nebot, estaré expectante, porque esto va a ser una revolución nunca vista en el mundo y ni la historia, ¿no? Muy interesante va a ser. Jacobo, para finalizar, el presidente Moreno concluye su gestión el próximo lunes. ¿Cómo evalúa usted la forma en la que él va a salir, tomando en cuenta que no hay cirugía mayor a la corrupción, que no hay reducción de la pobreza, que hay incremento del desempleo, que hay retroceso en salud, en educación, y no se hable del tema económico, que es catastrófico, por mencionar algunos puntos? Pero ¿cómo sale el presidente Moreno? Bueno, tal vez aquí está algo interesante que tenemos que poner todos lupa, porque ahí a lo mejor vemos alguna pista para entender esto. Es decir, puede ser que lo que ha sucedido en la Asamblea sea consecuencia de que a Moreno no se lo puede tocar ni investigar, porque eso estaba dictado así, o porque va a haber cierta continuidad en el régimen, por más que se vaya Moreno, estoy hablando de la justicia, por poner un ejemplo. Entonces, si va a haber continuidad por ahí, es que a lo mejor no se puede investigar lo que ha pasado con Moreno y hay que eliminar a los bloques rivales o líderes incómodos que siguen pidiendo eso. Así que, ¿cómo se va? Ya sabemos que se va denostado por la gente, querida Liceña, pero en cierta forma el sistema que lo ha cobijado y lo ha protegido en 4 años tiene que, para protegerse a sí mismo como sistema o regenerarse, tiene que cerrar esto en falso, que es lo que yo creo que quieren hacer ahí, que es como que se vayan sin hacer ruido por los vaginis y vamos, hay que empezar ya
a poner aquí otro capítulo, porque si no, va a haber serios problemas, tal vez cosas que donde sepamos cosas de Moreno que están relacionadas con gente que está ahora por ahí gobernando ahora con Lasso, quién sabe, querida Lisenia, pero cierro con una idea. Aquí que nadie cante victoria por nada, ni hoy, ni dentro de un mes, ni 5 meses, porque aquí todo va a ir cambiando y ya nos iremos enterando muchas cosas que este país es así. Así que, en fin, recién empieza otro capítulo más, triste para mí porque, insisto, no es que yo prefiera que esté uno que esté otro, es por cómo se dan las cosas. O sea, se ve que aquí no hay conceptualización, no hay acuerdos que se cumplen y este sigue siendo el Ecuador que se planifica para cada semana entrante. Y así estamos condenados al fracaso. 8 de la mañana con 33 minutos. Le queremos agradecer muchísimo al analista político Jacobo García, con quien hemos valorado lo que ha sido también la jornada de viernes y sábado y este proceso de elección de autoridades en la Asamblea. Saber si es que finalmente esos pactos se mantienen o no. Saber si es que la ruptura de ese acuerdo entre PSC y Creo es real o no. Bueno, el tiempo nos va a decir también, Jacobo. Y yo, digamos, coincido casi en un 100% con todas las valoraciones que ha hecho Jacobo el día de hoy. Una de ellas que, digamos, hay poca lectura política de los mismos políticos y acá hay dos organizaciones que históricamente se han consolidado y que son las que mejor entienden cómo funciona este teatro. Muchísimas gracias, Jacobo. Nosotros hacemos un corte, Lisenia, y volvemos de inmediato con nuestra última entrevista.